Si estás entrando prácticamente en el mundo de la programación con JavaScript y te interesa tener unos ejercicios simples para practicar con ellos, bueno, continúa viendo este video. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro documento HTML. En mi caso lo usaré desde, prácticamente Visual Studio Code. Entonces lo creo y acá simplemente le digo que mi script es este. Y acá tendré mi ventana de Google. En esta pestaña de Word tendré todos los ejercicios que necesito para esta clase y prácticamente los saqué de esta fuente que es de patriciamiguel.com/ejercicios. En este caso tomé los de Python, pero se pueden aplicar a cualquier lenguaje de programación. Bueno, ya teniendo esto en cuenta, vamos a continuar con la realización de estos ejercicios. El primero dice escribir un programa que solicita al usuario que ingrese su nombre. El nombre debe almacenar en una variable llamada nombre y a continuación se debe mostrar en pantalla el texto ahora estás en la matrix, coma y aparece el nombre y el usuario prácticamente será el nombre que hayamos escrito. Bueno, teniendo esto en cuenta vamos a crear nuestra variable nombre. Lo puedo poner así, nombre es igual, y para solicitar ese acceso o esa entrada en JavaScript es con este comando que es prompt. Le pongo los paréntesis y le diré, por ejemplo, hola, dime tu nombre, por ejemplo. Entonces ahora bajo y me va a pedir por así decirlo, la entrada. Entonces me dice que ponga este texto que dice ahora estás en la matrix, coma, tu nombre. Entonces hay dos formas de hacerlo y aquí los voy a poner. La primera es con un alert. Entonces es alert. Aquí pongo los paréntesis y pondré mis dobles comillas para escribir el texto que dice ahora estás en la matrix, coma, le pondré un espacio y aquí simplemente voy a sumar mi variable, que en este caso es la variable nombre. Esta es la primera forma para que aparezca, por así decirlo, como un mensaje en pantalla, y la segunda es con document.text, es document.write y de nuevo paréntesis y simplemente copiar esto, ya que en sí realmente es lo mismo. Es prácticamente lo mismo, nada más cambia el método de visualización. Lo guardaré con control S y ahora ya me iré a mi pestaña de Google. Le daré en recargar y me dice hola, dime tu nombre. En mi caso le pondré un nombre, por ejemplo Carol. Le daré en aceptar y me dice ahora estás en la matrix, coma, Carol. Le daré a aceptar y como usé el otro método de document, aquí aparece ahora estás en la matrix, Carol, que en sí es un poco más llamativo el alert. Entonces de esta manera ya resolvimos nuestro primer ejercicio. Voy a borrar esto y ahora nos pide el segundo, que es escribir un programa que solicita al usuario ingresar un número con decimales y almacenarlo en una variable. A continuación el programa debe solicitar al usuario que ingrese un número entero y guardarlo en otra variable. Entonces es el número 1 y el número 2, y en una tercera variable se deberá guardar el resultado de la suma de los dos números ingresados por el usuario. Y por último se va a mostrar en pantalla este texto que dice el resultado de la suma es tal, donde, y aquí aparece el resultado de la operación. Entonces vamos a hacerlo. En este caso tengo que poner mis dos números y para hacerlo un poco más rápido voy a poner número 1, coma, número 2, y ahora acá le pondré número 1 es igual, como ya lo definí con variables, simplemente aquí le pondré el prompt, le pondré los paréntesis y le diré ingresa, es con, prácticamente da igual, pero me gusta en JavaScript usar las dobles comillas. Entonces le pondré ingresa el primer número, le pondré unos 2 puntos para que sea, por así decirlo, un poco más llamativo. Ahora le pondré el número 2 es igual, de nuevo el mismo código,
lo podría copiar. Y creo que le había puesto que esta es el segundo número, de nuevo con 2 puntos. Y ahora prácticamente va mi variable de suma, entonces aquí simplemente le pongo suma y abajo la defino, por ejemplo suma es igual a número 1 más número 2. Y ahora simplemente le pondré en document write para que sea un poco más grande y le pondré, por ejemplo, el resultado de la suma de 2 puntos espacio, de hecho 2 puntos espacio, aquí le pondré espacio nuevo, suma, y aquí le puedo poner, por ejemplo, el primer valor, le pondré aquí número 1 espacio más número 2 y así, pero simplemente le pondré suma para que sea más rápido. El resultado de la suma es, y ahora lo guardaré y bueno, iré a actualizar mi documento. Me pide el primer número 67 y 82, por ejemplo, y me dice esto, pero aquí aparece algo curioso, ya que prácticamente lo que hizo es unir estos como si fuera un string, y esto es porque lo tenemos que modificar o convertir. Entonces pongo acá mis paréntesis, le pongo parseInt, aquí es parsefloat. De hecho, si el número usa decimales, de hecho lo dejaré como estaba, parsefloat, y de nuevo le pongo los paréntesis a cada lado, porque en sí estoy englobando esto en parsefloat. Entonces lo selecciono y ahora de nuevo voy a ejecutarlo. Me ingresa números, por ejemplo 89, aquí era punto 3, enter, 72.1 y le daré a aceptar, y ahora sí me aparece el resultado de la suma es, y ya me aparece mi valor. Entonces de esta forma ya queda resuelto el segundo ejercicio, y ahora nos faltarían 3. El tercero dice escribir un programa que solicite al usuario 2 números y los almacena en variables. En otra variable almacena el resultado de la suma de esos 2 números y luego mostrará el resultado en pantalla. A continuación, el programa debe solicitar que el usuario ingrese un tercer número, el cual se debe almacenar en una nueva variable. Por último, se mostrará en pantalla el resultado de la multiplicación del número por la suma. Entonces vamos a ello y vamos a usar de nuevo estas variables, pero añadiré la nueva que es número 3. Entonces bajo y de nuevo es número 1 es igual, de nuevo para hacerlo más sencillo es con parsefloat, prompt, paréntesis, y le pondré ingresa el primer número, 2 puntos. Y ahora, para hacerlo más rápido, simplemente voy a copiar y pegar entonces el segundo número, aquí le cambio segundo número, y ahora simplemente va la suma. Suma es igual a número 1 más número 2. Prácticamente como me piden un orden específico el ejercicio, lo haré en ese orden. Entonces bajo y acá me dice que muestre el resultado, entonces es con document.write y simplemente le pondré que el resultado de la suma es 2 puntos y de nuevo más suma. Y ahora voy a pedir mi tercer número, que entonces es número 3, y a este le pondré un texto diferente, entonces parsefloat. Aquí, bueno, sí se puso parsefloat, entonces no hay problema. Luego le pongo prompt, paréntesis, y le diré ingresa un
tercer número para que se multiplique con la suma anterior. De nuevo 2 puntos. Y acá prácticamente ya será el resultado final. Entonces le pongo document.write. Le pongo 2 puntos, no, comillas dobles. El resultado de la multiplicación del número 3 por la suma es 2 puntos espacio más, y aquí le pongo mi resultado. Bueno, aquí hay varias maneras de hacerlo. Sería prácticamente con un resultado 3, o lo puedo definir desde acá, pero como ya tengo mi tabla de variables o mi lista de variables, le pondré resultado. Entonces aquí le bajo, resultado es igual a número 3 por suma. Entonces aquí simplemente le pongo resultado, lo guardo y ya es momento de ponerlo en marcha. Voy acá y me dice ingresa el primer número, lo pondré con un número de una sola cifra, en mi caso sería 5, 9, da 14 y me pide directamente el tercer número, entonces le pondré 8. Me dice el resultado de la suma es 14, el resultado de la multiplicación del número 3 por la suma es 22. Entonces prácticamente ya lo hizo. Y ahora faltan 2 ejercicios, que es escribir un programa que solicite al usuario ingresar la cantidad de kilómetros recorridos por una motocicleta y la cantidad de litros de combustible que se consumió durante ese recorrido. Mostrar el consumo de combustible por kilómetro. Bueno, en sí esto es una división. Voy a abrir la calculadora para que explique más o menos cómo es, y daremos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si yo recorro 449 kilómetros, consumí alrededor de 15 litros de gasolina, entonces 1000 litros de gasolina me da 36.6 kilómetros de desempeño. Entonces si le llegara a meter, por ejemplo, 20, entonces aquí le pongo 20 por, y era 36.6. entonces con 20 litros me daría esta cantidad de kilómetros, 732. Ya teniendo esto en cuenta, vamos a realizar el ejercicio. Entonces por último borraré esto y simplemente le pondré que me muestre 2 variables, que la primera es, podría poner 3 en sí. Entonces la primera es variable, que es kilómetros, coma, litros, y al final distancia, por ejemplo, o consumo. Le pondré consumo para que sea más explícito. Entonces kilómetros es igual, de nuevo parseFloat, porque en sí puede ser 3.7, 3.9 o 700.7, etc. Entonces parseFloat, abro los paréntesis, prompt, de nuevo mis paréntesis, y aquí ya le pondré el texto. Por ejemplo, ingresa la cantidad de kilómetros. Entonces ya con esto simplemente le pondré 2 puntos para que más o menos sea un poco estético, y bajo con los litros. Entonces le pondré litros es igual parseFloat, de nuevo con paréntesis, prompt igual paréntesis, y ahora sí yo voy a poner mi texto de ingresa los litros que consumiste en el viaje. De nuevo 2 puntos. Y ahora ya me toca medir mi consumo, entonces le pondré consumo es igual, y acá le pondré kilómetros, en este caso el símbolo de división es el slash, entonces es litros, y ahora simplemente me toca imprimirlo con document.write, le pongo los paréntesis y le pondré acá el
consumo de tu motocicleta fue, espacio, aquí le pongo el más y simplemente le pondré mi variable consumo, le daré clic y lo guardo. Ahora de nuevo reseteo mi navegador y me dice ingrese la cantidad de kilómetros, puede ser un número grande, por ejemplo 349 kilómetros, y supongamos que le metí 12 litros. Entonces ahí me dice el consumo de tu motocicleta fue 29.083. Entonces, ya que tengo esto, de hecho lo probaré de nuevo para probar el parse float. Entonces recorrí 789.23 kilómetros y suponiendo que le metí 15.2 litros. Y ahí me dice el consumo de tu motocicleta fue de 51.92 y aquí están todos los números flotantes. Y ahora ya vamos con el último ejercicio que dice escribir un programa que solicita al usuario un número y a este le va a restar el 15%, almacenando todo en una única variable, y a continuación se va a mostrar el resultado en pantalla. En este caso sacaremos la calculadora y simplemente, por ejemplo, si quiero saber, bueno, lo haré con 100. Si quiero saber el 15% de 100, simplemente lo multiplico por el punto 15. Entonces le daré en igual y me sale 15. Entonces si quiero saber el 15% de 200, le pondré por punto 15, le daré igual y me sale 30. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero saber el resultado? Entonces le tendremos que restar a 100 los 15, que en sí el 100 es el 100%. Entonces si le restamos 15 nos da 85. Entonces le daremos, bueno, será un ejemplo bastante sencillo con 200 por, en vez de punto 15 será punto 85, porque es el resultado de quitarle el 15%. Entonces le daré igual y me sale que el resultado es 170. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, de nuevo iré a mi Visual Studio Code y crearé mi variable, que en sí nada más es uno, que es número. Le pondré número, de hecho en sí no la declararé desde acá, que es igual a parse. Le pondré parse float, porque en sí no sé si me va a dar un número entero o un número float, pero así prácticamente sería. Le pongo el prompt, paréntesis, y le pondré ingresa tu número, dos puntos, bajo, y acá prácticamente puedo multiplicar esta variable. Entonces lo pondré acá en mi impresión. Entonces document.write paréntesis y lo pondré acá. El resultado es dos puntos, y aquí ya puedo seleccionar mi operación, pero le pondré paréntesis. Entonces será número por, aquí es importante que sea por punto 85. Entonces le daré en control S para que lo guarde, y ahora sí iré a mi página de Google. Aquí me dice ingresa tu número. En mi caso, por ejemplo, en estos casos le pondré 100 para empezar, y me dice que el resultado es 85. Entonces de nuevo le daré a ejecutar y le pondré un número más complejo, bueno, no tan complejo porque en sí sería 200, para corroborar el resultado anterior, y me dice que es 170. Y ahora sí le meteré un número mucho más complejo, por ejemplo no tan grande, 283. Le daré en aceptar y ya me dice que el resultado es 240 y bastantes números flotantes. Entonces esto sería todo por este video, y aquí ya vimos cómo resolver todos estos ejercicios con básicamente lo básico de JavaScript, que es la entrada,
la salida. En este caso puede ser un alert o simplemente con el document.write. También vimos algunos operadores, que en este caso nada más fue de suma para mostrar ahora sí la concatenación de el string más la variable. También vimos por un momento la multiplicación, y prácticamente esto sería todo por este video para que pongamos en marcha estos ejercicios. Si quieren más, simplemente pueden ir a esta página. Y esto sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente.